sería más antes. Como ustedes saben, el ojo es uno de los sentidos que recibe los estímulos externos luminosos, lo codifica y lo transmite a través de la vía óptica, ¿no es cierto? Vamos a ver la órbita. La órbita tiene esta forma acá de la nariz, tiene una forma de pera, tiene un volumen de César. ¿Alguien recuerda cuánto es el volumen del ojo en un adulto? No, el del órbita es 30, el adulto es 6 más o menos. Entonces, es importante porque cuando tienes un traumatismo grave y tienes una hemorragia orbitaria, ¿qué lectura se puede comprometer? Si tiene una hemorragia orbitaria, un traumatismo facial y tiene una hemorragia, un paciente anticoagulado y tiene una hemorragia, ¿qué parte se podría dañar de todo el sistema? El nervio. ¿Qué parte? El nervio. El nervio, ¿cierto? Hay una compresión del nervio, puede dañar el nervio. Entonces el paciente puede tener un grave compromiso de su visión. Esta es la órbita, ya está formada por 7 huesos. El hueso tiene que recordar, bueno, aparte de las fracturas, es el etmoides, ¿cierto? El etmoides, ¿por qué? Porque cuando hablan de celulitis, de infecciones, ya de las celulitis presentales y las celulitis orbitarias, es importante para la parte de celulitis orbitaria, ya los postsectales. La motilidad nuclear está ordenada por estos músculos, ¿no es cierto? Que tienen relaciones 3 pares, 3, 4 y 6 por par, ¿ya? ¿Alguien recuerda cómo la intorsión? El recto superior, la aducción, ¿no es cierto? Para afuera, para arriba. ¿Cómo se ve el obligo superior? Abajo. ¿Abajo y dónde? Abajo y adentro. Torsión es abajo y adentro. ¿Y extorsión? Arriba y afuera. Para ver los folículos. Entonces, la única diferencia son los folículos, ¿cierto? Ahora, el párpado es, básicamente son pliegues cutáneos que ya su función prácticamente tiene función de protección y de la película Riemann. Derivan del epidermo y a los 8 meses se puede diferenciar. Ya básicamente son pliegues manipulados de la piel cuya función es protección, ¿no es cierto? Protección de la parte interior y distribución de la película Riemann. Esa es la función que tiene. Aquí tiene el canto interno, canto externo, el borde palpebral inferior, borde palpebral superior. Lo normal es de que el borde palpebral inferior está a nivel del limbo. ¿Qué es limbo? La unión entre lo que es la córnea y la esclera, ¿no es cierto? Entonces, la unión córnea-esclera es limbo. Entonces, el párpado inferior, el borde del párpado está en ese nivel, ¿no es cierto? Está a nivel del limbo o deja ver el limbo. Pero el párpado superior nunca está eso, o sea, nunca deja ver el limbo, o sea, nunca se puede ver el limbo superior. Siempre está entre el borde de la pupila y el limbo. ¿A qué se denomina tosis palpebral? Pero, ¿cuál es ¿en qué momento sale caída? ¿En qué momento sale tosis? No, tosis. Por el borde de la tosis? pupila. El borde ¿Qué es donde tiene que caer el párpado? ¿La pupila? El borde, o sea, para poder decir que es tosis palpebral, tiene que estar a nivel de la pupila o por debajo de la pupila. Entonces, cuando ya está el borde palpebral, está por debajo de la pupila, ya se la de tosis. Lo demás es una posición normal, ¿no es cierto? Si está por encima del borde de la pupila, es una posición normal. Ahora, siempre tienen que ver de que nunca es igual en el lado derecho que en el izquierdo. Siempre van a ver que un párpado siempre está más caído que el otro. O sea, ustedes sacan una foto y van a ver que siempre, o se puede ser un poco más, un poco menos, pero siempre hay una diferencia. Canto interno, canto externo, ya es surco orbitopelviano. Ahora, ¿qué ven? En el borde palpebral que van a encontrar en la porción, van a encontrar glándulas, ¿no es cierto? Las glándulas de Seymour en la parte anterior y la parte posterior de la glándula meibomian, ¿no es cierto? Ahora, el borde libre de párpado tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. En la porción anterior están los folículos pilosos, ¿ya? ¿Quién divide esto? La línea gris. Entonces, en la división, la línea gris. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuándo se denomina triquiasis? Cuando las pestañas no se... Pero claro, pestañas que sean para adentro, pero ¿cuándo se denomina triquiasis? Que no se meten al ojo. Se refiere a pestañas que nacen de aquí, en esta parte interior, y se meten al ojo. Triquiasis. O sea, pestañas normales que se meten al ojo. Cambian de dirección y se meten al ojo. ¿Y distiquiasis? ¿Cuándo se denomina distiquiasis? Todo. ¿Alguien sabe? También ambos son pestañas también. Son pestañas que se meten al ojo. Pero ¿cuál es la diferencia? Triquiasis son pestañas normales que nacen en ese lugar y se meten al ojo. Y distiquiasis, pestañas que nacen en un lugar normal, o sea, detrás de esta línea gris y se meten al ojo. Ahora, siempre lo que van a ver ustedes es los orificios de la glándula meibomian, o sea, siempre van a ver ustedes, incluso cuando hagan una compresión, cuando hagan en la lámpara y vean examinando ustedes una pequeña compresión y van a ver que sale el reflujo del conducto de esta glándula meibomian. Ahora, el párpado, lo que es el párpado está constituido por 5 planos, ¿cierto? Piel, músculo auricular,
el tejido areolar, el tarso, la conjuntiva palpebral, ¿no es cierto? La piel de carpo es delgada, lasa, con muy poquitos folículos. Aquí van a encontrar el canto interno, canto externo. En el canto interno van a encontrar lo que son los orificios de los puntos lagrimales, ya superior e inferior. Ahora, ¿es normal ver estos conductos o no es normal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es normal o no es normal? ¿Qué dicen? No es normal, o sea, estos son conductos de la glande gomio, no se deben ver, o sea, están ahí pero no se deben ver. Cuando se ven, ¿qué es? ¿Qué diagnóstico tienen? Megomitis o blefaritis posterior. Cuando uno tiene una blefaritis posterior o megomitis, se pueden diferenciar los conductos de las glándulas megomio que están dilatadas. Normalmente no se deben ver, lo que sí se ven son los orificios, pero nunca se ven entonces leídos todos los conductos. ¿Ya? Ahora, el párpado hay una apertura y un cierre, ¿no es cierto? Y en el cierre del párpado es básicamente el músculo auricular. ¿Qué inervación tiene el músculo auricular? ¿Quién lo inerva? Facial, ¿no es cierto? Entonces este músculo auricular tiene dos funciones, ¿cierto? Una es el cierre palpebral, el cierre de párpados, y esto contribuye a la presión de lágrimas. Entonces, cuando un paciente tiene una parálisis facial, ¿qué va a tener? ¿Qué problema va a tener? Cuando hay parálisis facial, ¿qué se queja el paciente? Uno va a tener lagrimea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo de que aquí contribuye a la presión de lágrimas. ¿Qué más va a tener el paciente? Que no puede cerrar el ojo. Entonces, no puede cerrar el ojo, la córnea va a quedar expuesta y va a tener problemas de exposición corneal hasta que se recupere. Y muchos pacientes que tienen lagrimea, que tienen parálisis facial, van a tener una secuela. ¿Cuál es la secuela por tener una parálisis facial? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la optamos? Lactamos. ¿Saben? O sea, para que el párpado, o sea, como están viendo aquí, el músculo auricular contribuye al cierre y a la progresión de lágrimas, ¿no es cierto? Pero para que las lágrimas recorran por el borde libre, tiene que el párpado tiene que estar pegado al globo ocular. Con una pequeña separación, ¿qué va a pasar? Las lágrimas no van a poder pasar por el conducto, entonces ahí tiene el lagrimeo. ¿Qué es la botano? Es la separación del párpado en relación al globo ocular. Lo que ustedes vean, el párpado siempre está pegado al globo ocular. Cuando hay una separación, se llama la botano. Y muchos pacientes que tienen una parálisis facial quedan como secuela con un pequeño lautamos. O sea, el paciente que tenga muchas veces parálisis facial va a tener lagrimeo como secuela. Ahora, lo que es el tarso es la estructura de soporte, ¿no? Es el tejido fibroso elástico que da soporte al párpado. Cuando ustedes tratan de hacer una versión palpebral, van a ver una resistencia, y esa resistencia es dada por eso, por el tarso. Ahora, también te sirve no solo como soporte, sino también como defensa. Evita que las infecciones ingresen a planos profundos. Entonces, cuando hablan de celitis, las preseptales están por delante de estas y las poseptales o orbitarias están detrás de esto, ¿cierto? Pasa. Aquí están los ligamentos medio y externo que dan soporte. ¿Ya? Ahora, el músculo elevado del párpado, ¿qué hace? Abre el párpado. ¿Qué inervación tiene? El tercer párpado. Tercer párpado, ¿cierto? Entonces, el séptimo cierra y el tercer abre, ¿cierto? ¿Qué otra estructura interviene en la apertura palpebral? ¿Qué otro músculo más, aparte de este? El músculo tarsal. No. ¿Qué otro músculo más? Porque tienen dos, ¿cierto? Uno es el elevado del párpado y ¿qué otro músculo más interviene? El músculo Müller. ¿Qué inervación tiene el músculo Müller? ¿Eres simpática? Simpática. Es por eso cuando hay síndrome de Horner, ¿qué va a tener el paciente? Tos hiperperal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se afecta el músculo Müller y tiene el simpático. Entonces, ahora, en el párpado van a haber glándulas, ¿ya? Las glándulas gomio, que son las glándulas que están en la parte posterior, y en la parte anterior van a encontrar que está adyacentes a las pestañas, en las glándulas de Seymour. Entonces, cuando estas tienen problemas, ¿qué problema? Cuando uno tiene obstrucción de esas glándulas, ¿qué problema va a tener? ¿Qué patología frecuente va a tener cuando uno chalacio y osuelo, ¿cierto? Chalacio cuando se obstruyen las glándulas gomio y osuelo cuando se obstruyen esas glándulas superficiales. Por eso que el chalacio, el osuelo parece un acné y el chalacio algo más profundo, ¿cierto? Ahora, las pestañas, en el borde van a encontrar pestañas, ¿cierto? ¿Cuántas pestañas tienen? Las 100 a 150 en el párpado superior. Cuando uno las corta, crecen 2 meses, y si uno las saca totalmente en 2 meses, y uno las corta en 3 semanas. Ahora, como les dije, el cierre por el músculo auricular inervado al séptimo par ya tiene una porción palpebral y una porción orbitaria. Ya la porción palpebral, la que da los aumentos del parpadeo espontáneo.
Y la porción orbitaria es la que da el cierre forzado. O sea, cuando cierra muy fuerte los párpados, interviene la porción palpebral de la orbitaria del músculo, este músculo. Entonces hay un parpadeo espontáneo. Es importante, ¿por qué? Porque este parpadeo espontáneo tiene una frecuencia de parpadeo. ¿Cuánta es la frecuencia? De 15 a 20 veces por minuto. Entonces normalmente uno está parpadeando en este momento. Ahora, cuando uno está en concentrando una actividad que implique mucha concentración, lectura, manejo, la computadora, el teléfono, ¿qué va a pasar con su parpadeo? ¿Aumenta o baja? Baja. Muchas veces a menos de la mitad. Es por eso que, por ejemplo, ustedes que no tienen ojos secos, pero por la concentración que tienen, están mucho tiempo con los ojos abiertos, baja el parpadeo. Entonces es frecuente que cuando ustedes en la consulta van a ver de que se indican lágrimas, no porque tengan ojos secos, sino porque como hay menos parpadeo hay resequedad en los ojos. Es por eso que se da lágrimas en la consulta. ¿Ya? Y el befenógeno cuando hay una contracción forzada, ¿no es cierto? Cuando uno cierra muy fuerte los párpados, ahí se ajusta muy fuerte y se produce, y en este caso sí se produce el aumento de la presión intraocular, que si uno tiene una cirugía abierta, genera problemas, ¿no es cierto? Por eso aumenta la presión intraocular. ¿Ya? Ahora la conjuntiva. Conjuntiva, ¿por qué es importante? Porque tiene tres porciones: la conjuntiva palpebral, la de fondo del saco y la conjuntiva vulgar. Cuando usted sale el ojo rojo, ¿qué rotura se pone roja? ¿Cuál es la parte que se enrojece? La conjuntiva. Es la conjuntiva. Entonces, cuando usted sale el ojo rojo, es la conjuntiva la que se inflama. Entonces, dependiendo qué parte de la conjuntiva es la que vamos a ver, qué patología. Por ejemplo, una conjuntivitis, ¿qué conjuntiva se afecta más? Una conjuntivitis. La palpebral. Entonces, cuando uno ve conjuntivitis, la conjuntiva que se afecta más es la palpebral. Una uveitis, un glaucoma agudo, ¿qué conjuntiva se afecta más? La vulvar, la que está en contacto con la esclera. Entonces, dependiendo qué parte, cuál es la conjuntiva que se afecta, es el ojo rojo. Entonces, cuando hay patologías que generan ojo rojo, básicamente es las patologías que afectan la conjuntiva, ¿no es cierto? Ahora, esta conjuntiva tiene epitelio, tiene un estroma. Ya en el epitelio tiene las células superficiales, células basales, y en el estroma tiene las células adenoides y estas glándulas de Krauss y Golgi. ¿Qué son las glándulas de Krauss y Golgi? Son las glándulas lagrimales accesorias, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo que es el aparato lagrimal. El aparato lagrimal está dado por uno que es la glándula lagrimal principal, las accesorias, las de Krauss y Golgi, y lo que son las vías lagrimales, ¿no es cierto? Las vías lagrimales, los conductos lagrimales superior e inferior, sacro lagrimal, conducto lacrimal-nasal y desemboca a nivel lagrimal inferior, ¿no es cierto? La glándula lagrimal principal está aquí en la fosa lagrimal, ya tiene porción orbitaria y la porción palpebral, tiene sus conductos, ya. Y las glándulas accesorias que están en la conjuntiva, las de Krauss y Golgi, son las son las glándulas accesorias, junto con la lágrima principal, que van a formar la parte acuosa de la película lagrimal. La película lagrimal tiene tres capas: una capa lipídica, una capa acuosa y una capa mucina. La capa lipídica está dada por las glándulas meibomia, la capa acuosa por estas, la glándula principal y las accesorias. Y la capa mucina, ¿por quién da? ¿Quién la da? Las células caliciformes de la conjuntiva. Entonces, por eso es que son importantes. Porque uno tiene una quemadura, pues ya sea por ácido cariz, se afecta la conjuntiva y el paciente queda como secuela, ¿no es cierto? Con ese problema de la resequedad. Ahora, ¿qué más importante? ¿Qué más tienen que recordar? Aquí tienen los puntos lagrimales, superior e inferior, conducto común, conducto sacro-lagrimal, conducto lacrimal-nasal y desemboca a nivel del medio inferior, ¿no es cierto? ¿Es normal que los neonatos tengan lagrimeo o no? ¿Hasta un 30% o no? ¿Puede tener lagrimeo o no? ¿Sería normal o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es normal. Hasta un 30% de los casos de los recién nacidos pueden tener lagrimeo. ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué es el lagrimeo? ¿Por qué creen? No está desarrollado el método. ¿No está desarrollado qué parte? El método. Esta parte, la parte distal, la válvula de Hasner. Es importante porque ustedes recuerden eso, o sea, eso pregunta de exámenes típicas, ¿no es cierto? Por esta incompetencia de esta válvula hay una obstrucción de la vía lagrimal. Entonces, muchos recién nacidos, hasta un 30% es normal que puedan tener lagrimeo por una obstrucción distal. Entonces, el paciente que tenga una obstrucción, ¿qué va a tener? ¿Qué problema va a tener? ¿Qué va a tener el chiquito? ¿Qué es el primer año? Porque en el primer año se resuelve, pero ese primer año, ¿qué va a tener? ¿Qué problema va a tener? ¿Qué cree que va a tener? Si uno tiene una obstrucción, ¿qué va a tener? Primero, lagrimeo, ¿no es cierto? Después, ¿qué va a tener?
Infecciones a repetición. ¿Por qué? Porque la lágrima se acumula aquí en el sacro animal y como es una lágrima que no circula, que no completa el circuito, se infecta. Entonces un chiquito puede tener lagrimeo y muchos problemas de infecciones. ¿Cuál sería la solución? Ese primer año mientras se resuelve de manera funcional de esa incompetencia. Masaje. ¿Qué? No, ¿qué más sería? O sea, no se hace nada, solito se obstruye. Entonces masajear, ¿no? Masajes. Lo que se hace son masajes. ¿Dónde se hacen los masajes? Aquí en la parte interna. Entonces se agarra, se lavan bien las manos, como la mamá, y hace masajitos aquí en la parte interna. ¿Para qué los masajitos? Tiene dos objetivos. Una, hacer que este sacro animal no se acumule de lágrimas, que salgan las lágrimas. Y dos, para que de cierta manera forzar a la parte distal. Entonces, al no tener la lágrima que se queda mucho tiempo aquí, no se va a infectar. Entonces, no es porque tampoco no le pueden dar, mientras dure la oclusión, antibióticos, ¿cierto? Entonces, para no tener muchos antibióticos, o el chiquito no tenga muchos episodios de conjuntivitis, hace esos masajitos. ¿Ya? ¿Cuántas veces masajitos? Al día. De 3 a 4 veces, lo que dice la mamá, ¿no? Entonces, hasta mientras dure esta oclusión, tiene que ser masaje por 3 o 4 veces al día hasta que se resuelve el cuadro. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Eso más o menos sale. Todo se resuelve al primer año, puede ser 3 meses, 4 meses, o sea, pero generalmente al primer año ya todo se resolvió. Por eso que no se hace sondaje, no se hace nada. Ahora, ¿cuál es la fisiología de la vía lagrimal? ¿Cierto? La lágrima está aquí en el borde del libre párpado, pasa por los puntos lagrimales, ¿ya? Cuando se produce un cierre palpebral, se produce una apertura del sacro animal, se acumulan lágrimas y cuando se produce una apertura, se produce un colapso del sacro animal y pasa por las lágrimas por el conducto lagrimal-nasal. Es por eso que muchos pacientes que tienen una parálisis facial no pueden producir un cierre palpebral y las lágrimas tienen lagrimeo. Y la botamos, como les dije, y otras secuelas la botamos, ¿no? Porque para que este punto lagrimal o la lágrima pase por ese punto lagrimal, tiene que haber contacto, tiene que haber un contacto del borde libre de párpado con la conjuntiva, con el globo ocular. Al haber una separación, el paciente no puede tener no puede completar ese circuito, ¿no? Es por eso que también cuando están resfriados o tienen una alergia, alérgica, van a tener lagrimeo, porque como hay un compromiso a nivel distal, van a tener lagrimeo, ¿no? Muchos pacientes que tienen un proceso infeccioso viral o lo que sea, van a tener lagrimeo por eso, ¿cierto? Porque es una comunicación. Ahora, hablando de lo que es el globo ocular en sí, ya el globo ocular en sí tiene 3 porciones: una porción externa, ya, protectora, que está dada por la córnea y la esclera, una capa media, que es la capa vascular, que es la uvea, que es una uvea anterior, intermedia y una uvea posterior, y la capa interna, que es sensorial, que es la retina, ¿no es cierto? Tiene cavidades, en la parte anterior, la cámara anterior, que es el espacio entre lo que es el iris y la córnea, la cámara posterior, que es entre el iris y el cristalino, ya que es mucho más chiquita, y lo que es la cavidad vítrea, ¿no es cierto? Y este es el cristalino, ¿ya? Tanto la capa externa son avasculares, o sea, tanto la córnea y la esclera son avasculares, no tienen vasos sanguíneos, comparten la misma composición que tiene colágeno. Entonces, cuando ustedes tienen enfermedad de colágeno, como artritis reumatoidea, etcétera, se afecta tanto la córnea y la esclera, ¿ya? Vamos a ver lo que es la córnea, ¿ya? En sí, lo que es el ojo es como un sistema, una cámara que tiene ¿no es cierto? Dos lentes. El primer ciclo de lentes es la córnea, que aporta 43 dioptrías, y el otro lente, que es el cristalino, que aporta 22 dioptrías. Entonces, cualquier alteración en estos dos lentes te afecta la visión, ¿ya? Esta córnea tiene una curvatura, básicamente 2 curvaturas, ¿no es cierto? Una curvatura vertical y una curvatura horizontal. La diferencia de curvaturas, ¿qué problema te va a generar? ¿Qué metropía te va a generar? Ya le dijo el doctor Romano, ¿cierto? Hipermetropía, miopía, astigmatismo, ¿qué genera? Astigmatismo. Estas curvaturas, o sea, ambas curvaturas deben ser muy parecidas. Hay una diferencia enorme, esa diferencia se traduce en astigmatismo. Entonces, una persona que tenga 3 astigmatismos, ¿cómo va a ser su córnea? Una parte más curva y una parte más plana. Entonces, por esa diferencia se traduce en astigmatismo. ¿Cuál es la evolución normal de la miopía? Ahora que ustedes ya no están atentos y no se han dormido con la clase del doctor Romano. La miopía avanza o disminuye con la edad. ¿Qué pasa? ¿Por qué avanza? Que el ojo crece y al crecer aumenta la miopía, ¿ya? ¿Hasta qué edad aumenta?
¿Hasta qué edad se estabiliza? Más o menos de los 20 y 22, 23 años. Hasta ahí cambia la medida y después eso se estabiliza. La hipermetropía, ¿qué pasa con la hipermetropía? Sube, baja, ¿qué pasa? Bajo. Baja. Es por eso que la hipermetropía, o sea, si es bajita, la hipermetropía se pierde, ¿no es cierto? Y es por eso que muchas mamás piensan eso, ¿no es cierto? Que le pusieron lente al chiquito a los 5 años y baja la hipermetropía, y ¿qué es lo que piensa la mamá? Que se curó, se sanó. Porque le pusieron lente, se curó. ¿Es cierto o no? No, porque lo que pasó es de que la hipermetropía bajita, como tenía hipermetropía bajita, le pusieron lente, al crecer chiquito, bajó más la hipermetropía y la medida pues ya compensa el ojito y como que no necesita lentes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Creció el ojito y bajó su hipermetropía, no es que se curó. Porque las hipermetropías altas, ¿qué va a pasar con una hipermetropía alta? De 3 o 4. Baja también, pero como no es mucha hipermetropía, o sea, igual necesita lentes. ¿Ya? ¿Y el astigmatismo? Sube, baja, ¿qué pasa? No cambia. Sube. ¿Qué dice? No cambia. ¿Qué le explicó el doctor Omar? ¿Sube, baja? No estuvo la tierra en esa parte. No ¿Cómo le cambia. explica esa parte? No cambia. El astigmatismo no cambia. El astigmatismo es estable toda la vida. Porque un chiquito que tiene 3 astigmatismo es 3 a los 50 años, de los 90, o sea, no cambia. Y si cambia, ¿qué piensan? ¿Que está bien o que está mal? Que está mal. ¿En qué pensarían si cambia? En que la tocó. ¿En qué pensarían? Si es chiquito, posiblemente, o sea, no debe cambiar el astigmatismo. Si está cambiando cuando es adolescente, ¿en qué piensan? En queratocono. El queratocono se traduce eso, se adelgaza la córnea y aumenta el astigmatismo. Y si es mayor, o sea, por agresiones, por heridas, cicatrices que tengan, un traumatismo, una úlcera corneal, una cicatriz, te va a generar un cambio en el astigmatismo. Porque lo normal es que el astigmatismo no debe cambiar toda la vida. ¿Hasta cuándo es el mayor crecimiento del ojo? ¿Hasta qué edad? ¿El mayor crecimiento del ojo hasta qué edad? ¿Hasta qué edad es? El mayor crecimiento. O sea, sí, completa ese crecimiento hasta los 20, puede completar, hasta ahí cambia, por eso cambia la miopía, cambia la hipermetropía, hasta esa edad se estabiliza. Pero el mayor crecimiento ¿hasta qué edad es? ¿Cuánto es la hipermetropía fisiológica? Eso sí les digo todo lo malo. ¿Cuánto es la hipermetropía fisiológica? ¿Qué dicen? Cuando nacen, ¿el ojito es grande o es pequeño o es chiquito? Chiquito. Es chiquito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ser el ojito? ¿Miope o hipermetropia? Hipermetropia. A eso se llama hipermetropía fisiológica. ¿Cuánto es? De 3 dioptrías. 3 dioptrías. Esas 3 dioptrías, ¿cuándo se pierden? Por eso se llama hipermetropía fisiológica. O sea, uno nace con el ojito chiquito y esa hipermetropía, el ojito crece y se pierde esa hipermetropía. ¿A qué edad se pierde? ¿Hasta qué edad se pierde? 2, 3. De 2 a 3 años. Es por eso que la primera evaluación, ¿a qué edad se tiene que hacer? 2 a 3 años. O sea, 3 años. Por eso que ahí se hace la primera evaluación para ver, porque ya en teoría, ya se ha perdido esa hipermetropía fisiológica y lo que te queda es su metropía de base, ¿no es cierto? Entonces la córnea tiene, como masa vascular, no tiene vasos sanguíneos, la nutrición viene del glucosa del humor acuoso, del oxígeno de la periferia animal y su generación de los gliales, ¿no es cierto? Entonces en la parte anterior está lo que es la periferia animal, que tiene las 5 capas de la córnea, ¿ya? Esta película lacrimal tiene 3 capas. Una capa lipídica, que está dada por el mebomio, una capa acuosa por las principales accesorias, y la capa mucina por las células calciformes, ¿ya? El epitelio corneal es un epitelio escamoso, estratificado no caracterizado, 5 o 6 capas. ¿Se regenera en cuánto tiempo se regenera este epitelio corneal? Un día. Cuando es chiquita la lesión, 24 horas, y cuando se hace un PRK, el doctor le explicó, ¿no es cierto? La sigue PRK. ¿Cuánto tiempo se regenera? ¿Sabes lo que es PRK, no es cierto? El doctor le explicó, ¿no? La cirugía, cuando se hace cirugía recreativa, o sea, para utilizar lentes, se hace 2 técnicas básicamente. Uno que es la SIG y uno que es PRK. En la SIG la córnea se corta por la mitad, como si cortara un pan por la mitad. Ya, entonces no se toca el epitelio, se corta y se pone el láser. En el PRK, ¿cómo se hace? Se saca el epitelio, y se pone el láser. Entonces, ¿qué va a tener el paciente que tiene el PRK, que le sacan el epitelio, que sacan todo el epitelio? Al día siguiente, ¿qué va a tener? Mucho dolor, porque no tiene epitelio. Va a tener mucho dolor y mucho lagrimeo. ¿En cuánto tiempo se regenera todo ese epitelio?
entre 5 y 6 días. Entonces, por eso que el paciente puede tener 5 o 6 días, va a tener mucho fastidio, hasta que todo ese epitelio se regenere. Entonces, el epitelio corneal se regenera. Lo que no se regenera es la membrana de Bowman. Entonces, cuando tiene una lesión que llega a esta membrana, no se va a regenerarse y te va a producir unas cicatrices. Entonces, cuando hablan de leucomas corneales, que es una cicatriz en la córnea, hablamos de lesiones, una agresión que llegó a la capa de Bowman y te deja una cicatriz. ¿Ya? Luego el estroma, que es la de mayor espesor, mayor grosor de la córnea, el 90% del espesor, básicamente está formada por fibra de colágeno. Esta no se modifica y cuando uno tiene keratocono es esta capa la que se pone más delgada, ¿no? Que comienza a regresar de manera anormal. Luego tiene la membrana de Essemer, la capa más importante, que es el endotelio. ¿Por qué es la parte más importante? Porque estas son las células que hacen que la córnea se mantenga transparente. Entonces, ¿cuántas células se requieren para eso? Se requieren por menos 500 células. Entonces, cuando tiene mayor a 500 células, la córnea se mantiene transparente. Cuando tiene menos de esto, la córnea se comienza a falsificar, a opacar, pierde la transparencia. ¿Y qué se requiere? ¿Qué se requiere cuando se pierde la transparencia? ¿A qué va? A un trasplante de córnea, ¿cierto? Entonces, por eso es importante ahora. La forma como se evalúa estas células endotelio se llama microscopía especular. Entonces, cuando uno hace una microscopía especular, saca una foto de las células endoteliales y uno ve cuántas células tiene. Lo normal es que cuando uno nace, cuando es chiquito, uno tiene 3.500 a 4.000 células por milímetro cuadrado. Estas células van bajando, ya de manera que cuando uno es adulto tiene entre 1.500, 2.000, 2.000 tantas células. ¿Ya? Y cuando uno es mayor se generan estos dos fenómenos, polimorfismo y polinegativismo. Ya estas células endoteliales son células hexagonales, todas son la misma forma, que no son un niño, y a medida que uno va envejeciendo va cambiando la forma. Ustedes ven aquí, esta célula no es igual a estas células adyacentes, ¿no? Se llama polimorfismo. Y polimegativismo cuando cambia de tamaño, ¿no es cierto? Esta célula es mucho más grande que esta célula que está adyacente. Entonces, pero uno tiene que tener por lo menos mayor a 500 células para que la córnea se mantenga transparente. Cuando baja esa cantidad de células, ya la córnea se descompensa. ¿Ya? Ahora, la esclera es la capa fibrosa, blanca y adyacente, ya que la continúa en la parte externa protectora, ¿ya? Tiene una porción delgada y una porción gruesa. La porción más delgada es la porción en la que está a nivel de los músculos. A nivel de los músculos, la porción más delgada. Cuando uno tiene un golpe en el ojo, un golpe directo, una pelota de fútbol, una pelota de tenis, tiene un golpe directo en el ojo, ese es el nivel donde uno puede tener rupturas, estallamientos del globo ocular, ¿ya? Y la parte más gruesa es la que está alrededor del nervio óptico, ¿ya? Tiene tres capas histológicas, episclera, estroma y lámina fúlgica, y lo que es igualito, ¿no es cierto? No tiene vascularización, tiene nervación. Ahora, otra estructura importante es lo que es el ángulo. ¿Por qué es importante el ángulo? Cuando ustedes hablan de glaucoma, van a hablar de glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado. ¿De qué ángulo hablan? De este ángulo, ¿no es cierto? ¿Qué es el ángulo? Es el espacio en lo que es la córnea, la parte distal de la esclera y el iris. Esto forma el ángulo abierto. ¿Qué pacientes tienen ángulo abierto? Ángulo grande. ¿Qué tipo de pacientes tienen ángulo abierto? Que les diga el doctor humano. Miopía, ¿no es cierto? A mayor miopía, ¿cómo es el ojo? Más grande, ¿no es cierto? Entonces, si no con miopía, es un ojito grande. ¿Y quiénes tienen ojito chiquito? Hipermétropes. A mayor hipermetropía es el ojito chiquito. Entonces, ¿quiénes van a tener glaucoma agudo de ángulo estrecho? ¿Qué tipo de pacientes? Hipermétropes, ¿de qué edad? Un chiquito, cuando naces hipermétrope, ¿te voy a hacer glaucoma agudo? ¿Qué? De tercera edad, o sea, 50, 60. ¿Por qué van a hacer glaucoma agudo a esa edad? ¿Por qué una persona de esa edad sí te puede hacer glaucoma agudo y un chiquito de 2 meses, 3 meses es hipermétrope y no te hace glaucoma agudo, un glaucoma agudo, de ángulo cerrado? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Ambos son hipermétropes. Incluso el chiquito es mucho más hipermétrope que una persona mayor. ¿Cuál es la diferencia? Porque no te hace un glaucoma agudo. ¿Sabes qué es el glaucoma agudo, no es cierto? El glaucoma estrecho es cuando este ángulo se cierra, no sale el humor acuoso y la presión sube. La sube 40, 50 de manera abrupta. Entonces, ¿eso quiénes van a ser? Los hipermétropes. ¿Cuál es la diferencia? Porque una persona de 50 años sí te hace un glaucoma agudo y un niñito de 2 meses no te hace un glaucoma agudo, un ángulo estrecho. ¿Cuál es la diferencia? No, en ambos se va a cerrar el ángulo, pero uno se cierra totalmente y otro no se cierra, sigue intentando el número acuoso. ¿Cuál es la diferencia? El cristalino. ¿Cómo es el cristalino de un niño? Es flexible, ¿no es cierto? Transparente y flexible. ¿Cómo es el cristalino de una persona de 60 años?
Más rígido y opaco, ¿no es cierto? Probablemente tengan que estar atentos. Como ya es más rígido y opaco, ocupa un espacio, y por este cristalino es que el ángulo se cierra y no tiene espacio, entonces la presión sube. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la estructura que uno ve, determina si es ángulo abierto o ángulo cerrado. ¿Con qué se ve ese ángulo abierto o cerrado? Técnicamente se ve con esto, con la econoscopía. Entonces, la econoscopía es este lente que se apoya en el globo ocular, y por estos espejitos uno determina si es ángulo abierto o ángulo cerrado. Básicamente para determinar los glaucomas, ángulo abierto o ángulo cerrado. Entonces, ángulo abierto se denomina los grados 3 o 4, mayor a 20 grados, y ángulos estrechos, menor a 20 grados. Grado, ya sea grado 2 o grado 1. Estos son los pacientes en los cuales van a hacer un glaucoma agudo. ¿Cómo se previene un glaucoma agudo de ángulo cerrado? ¿Cómo se previene? A todo hipermetro P de 60 años, que ya tiene que salir nomás endurecido rígido, que se tiene que hacer. Y que tenga una cámara estrecha. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No se opera. Se hace un procedimiento para prevenir. ¿Cómo se llama el procedimiento? ¿De acuerdo? Iridotomía. Se hace un procedimiento que es iridotomía. ¿Qué es iridotomía? Es el pequeño agujero en el iris para que esa parte se filtre, o sea, se drene. Entonces, cuando hay cámara estrecha, se hace esa iridotomía. El humor acuoso está en la cámara anterior y la cámara posterior. O sea, el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, pasa a la cámara anterior, y de la cámara anterior sale, ¿no es cierto?, por la malla intraocular o por la vía escleral. Ya aporta nutrientes, estructuras se hacen a la córnea, cristalina, lo que es el vitrio anterior, mantiene la presión intraocular y elimina los medios desechos, ¿cierto? Este humor acuoso tiene dos vías de salida, por la malla intraocular un 80% y por la vía escleral un 10 a 20%. Ya, entonces, cuando ustedes saben de glaucoma, los medicamentos que utilizan para el glaucoma o te bajan la producción o te aumentan la salida. Tienen que recordar que el humor acuoso tiene dos vías de salida, una vía, lo que es la malla intraocular, y la vía escleral. ¿Dónde se forma el humor acuoso? En el cuerpo ciliar, ¿no es cierto? El cuerpo ciliar pasa a la cámara posterior, de la cámara posterior pasa por la pupila, la cámara anterior, y sale por el ángulo, ¿no es cierto? Por la malla intraocular un 80%. El iris pupilo, ¿no es cierto? El iris se repliegue y la pupila es el espacio, ¿no es cierto? Es el espacio que permite el paso de luz. Ya, esta pupila se cierra, se abre. Cuando se cierra, ¿cómo se llama? Miosis, ¿no es cierto? ¿Cuándo se produce miosis? ¿Con poca luz o mucha luz? Con mucha luz. Cuando hay mucha luz, se cierra la pupila. Y cuando hay poca luz, se abre. Es por eso que un hipermetro P va a ser glaucoma agudo. ¿En qué momento? Cuando hay poca luz. Cuando hay poca luz. Se va al cine, se va a ver una película de 2 horas y ¿qué va a salir? Un glaucoma agudo. Un hipermetro P es lo que pasa. Están mucho tiempo a oscuras y en zona de penumbra, con poca luz, la pupila se dilata y se cierra el ángulo. Entonces, es el momento que hace un glaucoma agudo. Entonces, miosis cuando se cierra, miresis cuando se dilata, ¿no es cierto? Lo que es la uvea en la parte anterior es el iris, en la parte media del cuerpo ciliar, y en la parte posterior el coroides. Todo eso se llama la uvea, ¿no es cierto? Entonces, por eso que la uvea es la capa vascular del ojo, porque es la parte de mayor irrigación, es la parte muy pigmentada, y es el lugar donde se produce ¿no es cierto?, la reacción inflamatoria. Entonces, cuando ustedes hablan de uveitis, hay uveitis anterior, uveitis intermedio, uveitis posterior, porque se produce ese nivel, ¿no es cierto? También se producen los trastornos inmunológicos y también el asiento de cáncer, ¿no es cierto? El cuerpo ciliar tiene dos funciones. Una que es la acomodación. ¿Qué es la acomodación? Para enfocar. Cuando el cristalino cambia su forma, ¿no es cierto? Cuando uno ve de lejos, esa cristalina se aplana, y cuando uno ve de cerca, esa cristalina se bomba. Es la llama acomodación. ¿A qué edad se pierde eso? ¿Se va perdiendo a qué edad? A los 40 años. De 40 años en adelante se va perdiendo eso. Poco a poco se va perdiendo. ¿Ya? Y a este nivel también se forma lo que es el humor acuoso. En el cuerpo ciliar se forma lo que es el humor acuoso, y a este nivel hay las barreras. Es por esto que estas barreras hematoreacuosas o hematoretinianas, los medicamentos no ingresan al ojo. El ojo es un medio cerrado. Entonces, cuando uno tiene una conjuntivitis, ¿qué es lo que van a dar? ¿Van a dar pastillas? No, porque no llegan. Inyecciones no llegan, porque se agotan, porque queremos que a ese nivel. Y cuando uno tiene una infección o una inflamación interna, ¿qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se pone? Inyecciones intravítreas por estas barreras. Como no ingresan medicamentos sistémicos, no tienen que inyectar directamente en el vitrio, ¿no es cierto?, para combatir o la infección o inflamaciones. Cuando usted vea patologías infecciosas, inflamatorias, van a ver que se ponen inyecciones intravítreas. Luego que es cristalino es un lente ya que aporta 23 días. Tiene características, una cápsula anterior, una cápsula posterior, ese cristalino.
tiene varios núcleos, es elástico, cuando es joven, cuando uno ve de lejos se aplana, cuando uno ve de cerca se ensancha, se abomba, eso se llama acomodación, ¿ya? A medida que este cristalino que es flexible, que es blando, se va endureciendo, según uno se va formando lo que es la catarata, ¿no es cierto? Esto es lo que es el cuerpo ciliar, es por estas fibras que se produce lo que es la acomodación, ¿ya? El proceso de la acomodación. Y al envejecer, este cristalino se endurece, ¿no? Se endurece opaca, eso se llama catarata. Entonces, catarata es algo normal del envejecimiento. Ahora, cuando uno tiene catarata, uno hay que esperar que uno tenga una catarata así negra, ¿no? Para poder operarse. Cuanto más oscura está, es más dura la catarata y es más difícil y es más riesgosa. Entonces, cuando ustedes tienen catarata, se espera que baje la visión, influya en la visión, intervenga en la visión y ya se tiene que es el criterio para poder operar, ¿no? No hay que esperar que tengan que tener este tipo de cataratas para poder operarse. Luego en la parte posterior, que es la cavidad vítrea, que está ocupada por un gel, que es como una gelatina, representa el 80% del volumen del ojo, ya, un volumen de 4 ml. Es un gel, como van a ver, que es una gelatina. Este gel va cambiando, entonces cuando uno es joven es una gelatina densa y al envejecer esta gelatina es más aguada, más líquida. Es por eso que uno percibe como telas de arañas, blanqueamientos, por el envejecimiento de vitrio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Permite el paso de luz a la retina y básicamente tiene una función de amortiguador, ¿ya? Que los golpes evita que un golpe dañe directamente a la retina, que es la parte más sensible, ¿no? De la visión. Y este gel, con los años, empieza a ver una degeneración. Lo normal es que esta degeneración sea a partir de los 40 años en adelante, pero con los miopes altos o las metropías altas se producen más antes. Por eso, un miope alto puede tener miodesopsias o los ojos volantes a los 20 años, que es normal. Lo normal es tener a partir de los 40 años en adelante, pero los miopes tienen más antes. Y esto, cuando una degeneración, esta se junta en la parte del centro, te puede jalar la retina y te puede producir lo que son los desgarros de retina y los derros, ¿no? Los de retina. Ahora, lo que es la retina en sí, la capa interna, deriva del ectodermo, ¿ya? Esta tiene un grosor, ya que es un poco más delgado en la parte periférica, es por eso cuando uno pone inyecciones intravitreas es este nivel para no lesionar la retina. Ya tiene lugares en los cuales se une firmemente, ¿no? A nivel del nervio óptico y a nivel de la periferia en la hora cerrada. Esta retina tiene 10 capas, ya. Vamos a ver la capa más importante. Una de las capas más importantes es el EPER, que es el epitelio pigmentario de la retina. Es la capa más importante de la retina. ¿Por qué? Porque está a nivel de la mácula, que son células aunales. La mayor concentración está a nivel de la mácula porque elimina los fluidos desechos. A este nivel están las regiones estrechas, la barrera hemato-retiniana, ¿ya? Tiene una función de pigmento, por eso que ustedes ven en la mácula, van a ver una coloración característica. La mácula tiene una coloración característica que es la que van a poder ver cuando ustedes vean en las fondos de ojo, la fotonoscopía. A medida que esto se va degenerando, ya sea por medicamentos o por edad, se produce así una lesión de blanquecina, es una atrofia del EPR, del epitelio pigmentario. La segunda capa más importante son los fotorreceptores, que son dos, los conos y bastones, ¿ya? Los conos son de respuesta rápida, son los que permiten ver la visión diurna, son los que permiten ver colores, que están en nivel de la mácula, y los bastones son los que están en la parte periférica, respuesta lenta para visión nocturna, ¿ya? Que son los que te dan baja visión, no te dan una visión de 20-200. En cambio aquí los conos que están en la mácula son los que te permiten ver 20-20 de visión, ¿ya? Luego la tercera capa está la membrana limitada externa, la capa nuclear externa, que no son tan importantes que recuerden, la plataforma externa, la nuclear externa, interna, y lo que es más importante son estas, ¿cierto? Las células renales. ¿Por qué es importante esta? Cuando ustedes tienen glaucoma, ¿qué parte se afecta más? Estas células. Esta capa de células renales y esta capa de fibras nerviosas. Entonces, cuando ustedes vean en la práctica, van a ver que hay un equipo que se llama tomografía, el OCT, el tomógrafo de coherencia óptica. Ese tomógrafo examina estas dos estructuras, la capa de células renales y la capa de fibras nerviosas, para ver lo que es el glaucoma. Entonces, cuando son glaucomas iniciales, se hace un examen como esto para poder determinar un glaucoma, ya un glaucoma inicial. La membrana interna, lo que tiene que ver por eso, ¿cierto? El fondo de ojo, aquí ven el nervio óptico, aquí ven la mácula, ¿ya? El nervio óptico tiene que describir la forma, el color, ya la excavación. En la parte de la mácula no tiene 10 capas, como toda la retina solo tiene 5 capas, ya la reticular externa, nuclear, la mitad externa, los conos y el EPR, ¿cierto? Tienen que recordar que en la parte central está la foviola, ¿ya? Y en la parte central hay una zona vascular.
Entonces, cuando ustedes hacen una angiografía van a ver que esta zona está, que no tiene vasos sanguíneos, no tiene vasos, no tiene irrigación, no tiene nada, es la zona vascular del ojo. Es por eso cuando ustedes hagan la tomografía y vean, cuando vean sea tomografía o una angiografía, van a ver que esta se ve así en imagen. Es una imagen de una angiografía. Es una que se ve la relación de las venas y arterias y la parte central es una zona vascular que tiene este tamaño, de 250 centímetros. ¿Ya? En cuanto a sistemas vasculares, él tiene dos sistemas vasculares, una que es la coreocapilar, que esta está para el EPR y las hemicapas externas, la arteria central de la retina para la parte interna, para las capas internas, y la arteria ciliar que solo está en un 30% de los casos, ¿cierto? ¿Ya? Esta es lo que es la flujo vascular, ¿no es cierto? Mientras, ¿por qué se llama la coroide, la úvea, que es la capa vascular? Porque tiene mayor flujo vascular. Entonces la coroide tiene un 85% de flujo vascular, la retina solo un 4%, pero si hablamos del consumo de oxígeno, es al revés, ¿no es cierto? Se produce mayor consumo de oxígeno a nivel de la retina que en las coroides. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes ven aquí, este es un nervio del ojo derecho o ojo izquierdo. ¿Qué dicen ustedes? Ya por su amplio conocimiento de oftalmología, ya pueden decir que es ojo derecho o ojo izquierdo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Derecho? ¿Y ahora qué dicen? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Por la forma de nervio, ¿no es cierto? Entonces, un ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque la mácula está en el lado temporal. Este es el lado temporal. ¿Por qué es el lado temporal? Este es el borde del nervio. Van a ver el borde del nervio. El grosor de fibras es mucho más grueso en la parte inferior. Ya, el anillo nervioso es más grueso en la parte inferior. Luego en la parte superior, tiene signo grosor la parte nasal y la parte más delgada en la parte temporal. Entonces van a ver por la forma de excavación, la parte más delgada que la parte temporal. Este es el ojo izquierdo, ¿cierto? Cuando den el examen, a veces les ponen una fotografía y dicen que ojo es, ¿no? Ojo derecho o izquierdo. Entonces, viendo eso, ya pueden determinar si es ojo derecho o izquierdo, fácilmente. Ahora vamos a ver lo que es el nervio óptico, ¿no es cierto? El nervio óptico está formado por 1.200.000 axones, ¿ya? Que provienen de tres lunares, ¿ya? Tiene estos segmentos, ¿ya? La parte más larga es la parte intraorbitaria. Es por eso, como les decía, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen un traumatismo orbitario y tienen una hemorragia orbitaria, la parte que se puede gastar es esta parte, este segmento, ¿ya? Tiene una porción intracraneal y una porción intracraneal, ¿no es cierto? Esa es la porción que cuando tiene un traumatismo, una hemorragia orbitaria, es la parte que se puede lastimar, se puede dañar y tiene una secuela, ¿no es cierto? Luego van a ver el quiasma, que van a ver es la parte más importante. ¿Por qué es importante? Por esto, ¿no es cierto? Cuando hablan de menopsias, que en el quiasma hay un entrecruzamiento, ¿no es cierto? ¿Qué fibras se entrecruzan? ¿Nasales o temporales? Las fibras nasales, ¿no es cierto? Entre las fibras nasales y las temporales no. Es por eso que cuando hay un problema de adenoma de hipófisis van a encontrarlos en menopsias bitemporales, ¿no? Menopsia bitemporal, a ese nivel. Lo demás es una lesión solo en el nervio. Cuando son detrás del quiasma van a encontrar las homónimas en mismo la lesión. ¿Alguna pregunta? No. Una chica de un breve recuerdo, entonces. Gracias por